Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo ciclo de entrevistas que nace nuevamente para que puedan informarse todos ustedes en respecto de qué es lo que está pasando en la realidad política, económica y social en la República Argentina. Un capítulo que tiene que ver con lo cotidiano, que tiene que ver con lo que le pasa al ama de casa o a cualquier vecino del país cuando va a hacer compras. Y vaya si ha habido títulos durante el resto de la semana, durante el transcurso de la semana, y lo habrá seguramente en adelante, respecto de cuál ha sido la evolución de los precios. Pero claro, esto no es una cuestión casual. Acá hay que empezar a hacer una retrospectiva y empezar a pensar qué ha pasado con el valor o con el precio que tienen los productos. Sabemos de cómo la cadena de valor va generando no solo el hecho del trabajo en sí, sino también una suerte de acumulación de un valor que cuando termina la góndola nosotros nos preguntamos por qué. A veces hay razones fundadas, tienen que ver con la falta de determinados productos. No estoy hablando de productos que son importados, estoy hablando de productos que se hacen en la República Argentina, se fabrican o se producen en la República Argentina. Entonces, vaya si hay para hacerse preguntas respecto de cómo ha quedado nuestro país después de la pandemia política del macrismo y de una pandemia sanitaria que ha afectado fuertemente no solo a la República Argentina, sino también al resto del mundo. Para saber más o menos cómo es ese mapa, cómo ha quedado ese cuerpo de la República Argentina, qué le ha pasado a sus pobladores y bueno, de cómo hay que remontar esta situación como para poder decir de que va a haber en perspectiva un futuro cierto en cuanto a lo que es la producción, vamos a estar hablando con el licenciado en Economía Ernesto Mato, quien a su vez es también director de Información y Análisis Regional del Ministerio de Economía. ¿Cómo te va, Ernesto? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá tratando de enterarnos qué es lo que está pasando en el NEA, en el NOA, en el centro del país, qué está pasando con las economías regionales, cómo ha impactado en la población, qué preocupa y bueno, creemos que eso es la palabra autorizada como para darnos por lo menos una radiografía de lo que está aconteciendo. Sí, primero que obviamente este es un análisis complementario Ujú. a los análisis que se hacen, porque como bien vos dijiste, hay que ir desde el productor a la góndola y nosotros vamos a conversar un poco, me parece, por el lado del productor Ujú. y el lugar donde geográficamente realiza su actividad. Tenemos que tener en cuenta que el 2020 Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Formosa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Santiago del Estero tuvieron emergencias agropecuarias, digamos, ¿no? Ujú. Que generalmente se da por distintos eventos climáticos que afectan no solamente a la producción, sino también a las condiciones en las cuales, digo, la mercancía termina, digamos, dando un estimativo de lo que se produce y de lo que se va a comercializar. Y los eventos climáticos que se fueron dando en estas provincias con distintas variantes, ¿no? Vientos y lluvias, plaga tucura en Sí. Chubut, y que son las langostas, digamos, las nevadas, granizo, bueno, nevadas extraordinarias en la Patagonia que también ocurrieron y que cuando uno piensa en la Patagonia y nevada no es que solamente la gente va a esquiar, digo, hay actividad ganadera. Entonces, si la actividad ganadera se ve afectada, la zona se ve afectada, digamos, ¿no? Incendios, digamos, tenemos en algunos lugares escasas lluvias, como Corrientes, o sequía en el Chaco, incendios en Córdoba, que fue lo que más se estuvo conversando, digamos, ¿no? Pero también hubo inundaciones en Mendoza y sequía también en Misiones, Claro. que afecta a los productos no solamente como la mandioca, sino también actividad ganadera, en Salta también, en Mendoza mismo. Entonces, todos estos eventos que se han dado a lo largo del año han complicado, digamos, el nivel de producción. Cada provincia esto lo conversó en las instancias de las emergencias agropecuarias, donde está el Estado, están las distintas instituciones del Estado para asistirla, digamos, ¿no? Y se ha dado distintas resoluciones para
resolver estos problemas y que obviamente esto ha afectado al nivel de producción que se necesita para, en un momento de pandemia, como bien vos dijiste, mucha gente se quedó en la casa. Claro. Más allá de algunos productos que pueden ser estacionales, el nivel de demanda se sostuvo y creció un poco en relación a que la gente se seguía alimentando. Claro. Frutas, verduras, carnes, digamos, lácteos. Entonces, esta parte, digamos, en este nivel de productor y su actividad geográfica se ha visto afectada este año. Y hay algo que decir para el año 2021, que es justamente que el evento, la Niña, va a ocurrir, pero lo que están estudiando en el monitoreo de climatología del Ministerio de Agricultura es que justamente esta Niña tal vez no logre bajar o enfriar, que es generalmente el efecto que tiene a nivel global, lo que ha enfriado en otros años. Entonces, esperan eventos de seca y eso obviamente afecta la situación hídrica del suelo o genera condiciones para incendios, digamos, ¿no? Sí, claro. Entonces, todo esto es parte del análisis que a veces nos quedamos solamente en pelearnos entre, digamos, sectores que están en la último eslabón. Claro. Claro, ahora Ernesto, por allí digo, la pregunta es obligada. Hay economías, bueno, las economías regionales tienen determinadas características. Las que nosotros más conocemos son aquellas que están vinculadas con lo cotidiano nuestro, o sea, el azúcar, el café, no tanto el café, el té, la yerba mate. Bueno, cuando estamos hablando de caña de azúcar, no hay remolacha azucarera, estamos hablando de alimentos como el tomate, la papa, el pimiento, la cebolla, que fundamentalmente es del lado del Cuyo, pero cuando hacemos una retrospectiva, sumado esto de la pandemia, hoy, ¿qué se puede decir? De que hay un problema con los productores en cuanto a las posibilidades de producción por una cuestión solamente climática, o institucionalmente hay que volver a retomar algunos viejos principios que ya tenía, ¿no?, el Ministerio de Agricultura y Ganadería respecto de la erradicación en las provincias de familias a través de planes y programas muy específicos. Sí, y esto nos lleva, Aldo, a la primera parte que vos dijiste, la primera pandemia, que uno podría decir, y se ha dicho, digamos, el macrismo, el gobierno retiró al Estado Sí. del territorio, o cambió las funciones, digamos, ¿no? O no llegó a asistir. Bueno, lo mismo con el tema de salud, ¿no? El ministerio pasó a secretaría. Pero en este caso en particular, vos fijate, vos decías Misiones, bueno, en Misiones la importación de yerba no es solamente por la fuerte demanda, Claro. sino también porque se exporta y sino también porque justamente hubo una afectación en la producción de yerba mate, digamos. Sí. Entonces, esto es lo que pocas veces se dice, digamos, y ahí es cuando aparece el productor, porque es el productor obviamente que se ve afectado por este evento climático. Entonces ahí la emergencia agropecuaria con las distintas instancias trata de buscar la solución. Y el contexto pandémico lo hace difícil, digamos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta también otras variables. Hay que llegar con Internet a toda la zona, la información tiene que llegar a todas las zonas, y esto a veces, si bien se toman resoluciones para buscar una solución pronta, digamos, también tiene sus tiempos. Y obviamente se está tratando de buscar la mayor velocidad en un momento en el cual hay que recuperar la capacidad que tenía el Estado para resolver estos problemas en tiempo y forma. Y eso también es parte de lo que me parece este gobierno vino a buscar realzar, digamos, ¿no? La labor del trabajador municipal, provincial y estatal, nacional, porque es al primero que viene el reclamo. Digo, el productor de yerba mate o el productor ganadero de Salta va a la municipalidad, y la municipalidad articula con la provincia, y la provincia articula con la nación. Sí, claro. Y ese es el camino que hay que fortalecer, digamos, ¿no? Sí, ahora... sacarse esta idea de que el estatal es alguien que está solamente ocupando un lugar, digamos, ¿no? El estatal hoy en la pandemia tuvo un rol fundamental.
Claro, claro. Ahora, en función un poco del tiempo, y es más, me gustaría, si es que disponés del tiempo necesario la semana que viene, focalizarnos en determinada área del territorio nacional como para tener, como decía anteriormente, una radiografía, pero cuando vos tomás la dirección de informaciones y análisis regional dentro del Ministerio de Economía, ¿qué es lo que más te impactó respecto de la información que pudiste haber relevado, digamos, ¿no? La información es fundamental para la toma de decisión. Lo Sí. que, digamos, uno encuentra es que hay mucha capacidad de los trabajadores del Estado, mucha capacidad técnica y de conocimiento de la información que existe. Hay déficit, sí, no tenemos un PBG provincial, que en muchos casos serviría para hacer un poco más equitativa la distribución, porque si yo supiera a ciencia cierta, digamos, ¿no? Más allá de las mediciones que a veces se complementan con otras instituciones, pero hay que hacer un trabajo en los PBG de provincia. Uh-huh. Esa es una tarea y muy importante porque requiere de eso, del trabajo junto con los entes de estadística provinciales, y eso justamente permitiría a los distintos, al gabinete económico, tener, digamos, mayor precisión. Hoy tiene la información para y poder trabajar o trabaja directamente con la provincia. Pero también sabemos que la información se requiere para no solamente el trabajo de investigación, sino también para que cada ministerio pueda acceder y pueda también hacer sus análisis, digamos, ¿no? Y acompañar y tener, como nosotros tenemos en este caso, los monitoreos de los productos regionales, la actividad económica regional, que son información que brinda el Estado para la toma de decisión y que en muchos casos no muchas entidades están en capacidad de poder realizar. Perfecto. Bueno, desde ya, bueno, se nos ha terminado el tiempo y bueno, seguro vamos a seguir profundizando y viendo al menos, digamos, cuál es el trabajo que se está desarrollando y que creo que sí es muy importante, como terminabas de decir, para la toma de decisiones dentro de lo que es el Ministerio de Economía en el orden nacional, pero también por la repercusión que en términos de respuesta genera hacia el productor, ¿no? Hacia aquel que está con el pie en la tierra. Entonces, va una invitación, si te parece, para la semana próxima, como para poder profundizar este tema y al menos darnos por enterado de que se está trabajando fuertemente como para poder tener, empezar a ensayar respuestas en tiempos de post-pandemia, ¿no? Excelente, Aldo, no hay problema. Perfecto, muchas gracias desde ya, Ernesto, y bueno, y mucha suerte mañana con el programa. Muchas gracias. Por favor. Estaremos todos Bueno, atentos. estaremos viéndonos seguramente. Bueno, un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo. Bueno, llegamos hasta el final de este capítulo hablando con quien es el director de Información y Análisis Regional del Ministerio de Economía de la Nación, el licenciado en Economía, Ernesto Mato, quien nos hablaba acerca de las actividades que se desarrollan en el orden ministerial, hacia dónde focalizan la mirada y bueno, y qué tipo de análisis le permite hacer esta situación de inserción y de estudio territorial como para poder ensayar esas respuestas sobre algo que a nosotros también nos alcanza, porque tiene que ver casi prácticamente con lo que comemos todos los días. Hemos terminado. Tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dicen que nos vemos en el próximo capítulo, aquí en el canal de TV del Diario Digital Conclusión. Chau.